Bueno, buenas tardes. Entonces, nuevamente, 18 de septiembre, damos inicio a nuestra primera conferencia web. Comparto pantalla para dar el inicio a la conferencia. Bueno, nuestra agenda para hoy, un saludo, una reflexión, el contenido de la unidad, inducción a la plataforma, explicación del tema de la actividad 1, evidencias a trabajar para la actividad 1, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Nuevamente, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Nelson Mayerly Pareja Ortiz, instructora del curso de Contabilidad, Reconocimiento de Recursos Financieros. Espero que se encuentren bien y que pues llevemos a cabo satisfactoriamente esta formación. Bueno, entonces como segundo punto de nuestra agenda, entonces la reflexión pues dice una frase que me gusta que ustedes pues la analicen, no solamente para esta formación, sino para todo lo que ustedes pues realicen en su vida diaria. La frase dice, una vez que tienes compromiso, es necesario la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí. Entonces esa es la frase que les comparto y un llamado con esta frase a que se comprometan con lo que están ustedes emprendiendo en este momento, que es la formación del curso de contabilidad, reconocimiento de recursos financieros. Sean disciplinados, trabajen para poder lograr el objetivo o la meta, y es la certificación y el conocimiento que se adquiere con la formación. Disciplina, porque pues ustedes, la gran mayoría, tiene diferentes actividades a desarrollar en cuanto a estudio, a trabajo, a familia. Entonces, pues, deben organizarse muy bien para poder cumplir con lo que están iniciando. Entonces, pues ese es el llamado con esta reflexión. En cuanto al curso, entonces pasamos a la parte en cuanto a lo que tiene que ver con la formación que ustedes están desarrollando. El curso pues dio inicio el 16 de septiembre. Yo sé que algunos de ustedes no han podido ingresar. Esto se debe pues a la sincronización que hace la plataforma Sofía Plus con respecto a la plataforma Sayuna. No se preocupen, de todos modos, todo queda disponible. Bueno, qué pena, continúa. Entonces, la formación de unión es el 16, algunos no han podido ingresar. Está habilitada hasta el 16 de octubre para enviar evidencias, ya que pues el cierre definitivo del curso se realiza el 18 de octubre. En total se van a certificar 48 horas de formación. Durante estas 48 horas vamos a manejar dos tipos de horario. Un horario asincrónico, que es el horario que el aprendiz define para la formación, ya que la plataforma está habilitada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es la plataforma en la que se desarrolla esta formación. Es una formación 100% virtual, autónoma, entonces pues en ella se dejan unas evidencias que es con lo que ustedes deben de cumplir. Tenemos unas sesiones sincrónicas. Estas sesiones sincrónicas sí tienen calificación. Estas sesiones sincrónicas
están programadas en el cronograma, no tienen calificación, no son obligatorias. Son estas sesiones que en este momento estamos llevando a cabo. Entonces, son informativas, pues son importantes ingresar, ya que en ellas pues puedo tener de pronto aclaración en cuanto a las dudas que pueda tener o asesoría en cuanto a la temática. Pero pues si no pueden asistir, queda grabada, por lo tanto pues después a ustedes se les estaría compartiendo la grabación de la sesión. En cuanto a las evidencias que ustedes deben de desarrollar o actividades que se van a desarrollar durante la formación, una de ellas es la actualización de datos. Aquí en el aplicativo Sofía Plus, ¿sí? Es importante que ingresen www.senasofiaplus.edu.co, ¿sí? Ingresan con el rol de aprendiz y ustedes van a encontrar la opción de registro. En registro de personas van a encontrar estas pestañas, contacto, datos básicos, son pestañas que se deben de actualizar. Entonces, es actualizar los datos, es muy importante que ustedes revisen los datos que tienen. También otra opción es a través de usuario, o sea, yo les decía a través de aprendiz, encuentran la pestaña registro. A través de usuario igualmente también la encuentran. Entonces, por cualquiera de las dos opciones, ustedes pueden entrar a actualizar sus datos. Es muy importante que revisen muy bien sus datos básicos. Resulta que con los datos básicos es que su certificación pues queda. Entonces, los datos básicos es muy importante que coincidan con el documento de identidad que ustedes tengan actual. Entonces, si tienen dos nombres, por favor, con los dos nombres deben aparecer aquí en el registro SENA. Si tienen dos apellidos, entonces con sus dos apellidos. Ejemplo, mi nombre es Nelcy Mayerly Pareja Ortiz. Yo verifico, de acuerdo a mi documento de identidad, que aparezca así Nelcy Mayerly Pareja Ortiz. Aquí no se ve el Ortiz, pero en mis datos básicos están. Entonces no, pues no va a tener inconveniente en cuanto en el momento de que me vayan a hacer mi certificación, ¿cierto? Entonces, mis datos que estén correctamente, entonces verifico toda esta información con respecto a mi documento de identidad. Es importante tener en cuenta que dentro del aplicativo Sofía Plus, los datos básicos como es tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos, ustedes no los pueden modificar. Son datos que solamente una persona encargada de registro en el SENA lo puede hacer. Entonces, si ustedes al revisar llegan a tener alguna anomalía con respecto o diferencia con respecto a su documento de identidad, deben de comunicarse con Andrea Trujillo, que es nuestra agente de gestión académica del SENA, quien será la persona que les va a ayudar en el cambio de tipo de documento, número de documento, nombres o apellidos. El resto de datos ustedes lo pueden realizar en el sistema sin ningún inconveniente. A ella le escriben al correo antrujillop@sena.edu.co que se encuentra en este recuadro verde, si requieren hacer modificación. Al correo le especifican que necesitan ustedes que les cambien y adicional a eso, pues les deben de adjuntar a ella el documento de identidad escaneado y legible para que ella les pueda entonces tramitar. Si ustedes llegan a tener alguna novedad con respecto a estos datos, no les van a certificar el curso. Esta formación que ustedes están llevando a cabo la va a certificar el Centro de Comercio y Servicio de la Regional Tolima, que es el centro al cual yo pertenezco. Ellos realizan verificación de datos con el documento de identidad antes de emitir la certificación. Si tienen alguna novedad, no les van a expedir la certificación hasta que no se corrija la novedad que puedan tener. Entonces, por favor, revisemos y tramitemos antes del 18 de octubre para que no tengan inconvenientes cuando les vayan a realizar a ustedes la certificación para quienes aprueben el curso. Como les dije, el resto de datos los pueden ustedes corregir o completar en el sistema. Documentos válidos para la certificación.
tarjeta de identidad vigente o cédula de ciudadanía en el caso de colombianos. Si son venezolanos, recordemos que se debe tener el PPT, que es el permiso temporal de permanencia vigente, o la cédula de extranjería vigente, que ya tiene pues una vigencia de 5 años. Lo mismo para el resto de extranjeros, cédula de extranjería vigente, para que puedan entonces certificarse en esta formación. Es importante recordarles el ingreso a la plataforma. El ingreso a la plataforma, nuestra plataforma se llama la plataforma Sayuna, que es la plataforma en donde se realiza la formación, sayuna.sena.edu.co. Esta es la plataforma que van ustedes a usar para la formación y en donde van a encontrar todo lo que requieren para esto. Entonces, pueden ingresar a través de la dirección www.sajuna.sena.edu.co. Allí van a ingresar en el área de usuarios registrados, digitan su usuario y contraseña, que es el mismo usuario que ustedes usan en Sena Sofía Plus, e ingresan a esta área. También lo pueden hacer a través de Sofía. Entonces, ingresando a la plataforma senasofiaplus.edu.co, dan clic en Aprendiz y en Aprendiz tienen la opción de LMS y consultar fichas. Ahí van a tener las fichas que ustedes tienen disponibles. Tienen disponibles para su formación. Entonces, dándole clic en este link o este icono de acceso, los va a llevar entonces a la plataforma Sayuna. Es importante que tengan en cuenta algo, y es que son plataformas diferentes, que están conectadas, pero son diferentes. Entonces, por eso les doy las diferentes opciones de ingreso, sea por la plataforma directamente sayuna.sena.edu.co, ya que en algún momento si ustedes ingresan aquí por Sofía, está caída, pues no les va a permitir el ingreso. Por eso les doy la opción a través directamente de la dirección. Van a encontrar estos rectángulos que son los cursos en los cuales ustedes están inscritos. Entonces dan clic sobre el título del curso, en este caso Contabilidad, Reconocimiento de Recursos Financieros, y ya ingresan al curso. Al lado izquierdo ustedes van a encontrar un panel de navegación. En ese panel de navegación entonces van a encontrar como el menú que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Este sería el menú que tienen disponibles para el desarrollo de la formación. Igual en la parte aquí central van a encontrar ese mismo menú. Entonces, encuentran un área de información del programa, el cronograma, actividades iniciales, actividad 1, actividad 2, sesiones en línea, biblioteca, tutoriales y software del curso. ¿Cómo vamos hasta aquí, por favor? Tengo una persona conectada, pero no sé cómo vamos, si me está escuchando bien, si hasta Bien, aquí sí, cómo señora, ahí vamos. se escucha correcto y estoy entendiendo todo lo que estás diciendo. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, entonces continúo. Buenas tardes. Ah, Santiago, ¿cierto? Sí, ya por aquí vi el Sí, nombre, señora. Santiago Hernández Rodríguez. Ok, Santiago. Bueno, entonces continúo en cuanto a la plataforma. En información del programa encuentro lo que es el diseño curricular, encuentro la información del programa y encuentro el foro de dudas e inquietudes. Este diseño curricular es importante que lo conozcamos, es el documento base con el que se elabora la formación. En él van a encontrar, recordemos que el SENA trabaja bajo competencias y para lograr una competencia se deben de lograr unos resultados de aprendizaje. Entonces, aquí en este documento encuentro el nombre de esa competencia, encuentro que es esta, reconocer recursos financieros de acuerdo a la metodología y normatividad, encuentro las estrategias metodológicas, los resultados de aprendizaje, que es lo que les acabo de mencionar, que son los que se trabajan para lograr la competencia, y otros datos de interés en cuanto a la formación. En esta parte superior voy a encontrar la ruta donde me encuentro. Si es que estaba mirando el diseño curricular, el cual se encuentra en información del programa, y la información del programa está pues dentro del curso.
Si yo me quiero devolver información del programa, pues simplemente doy clic en información y continúo mirando como el área de información del programa. Entonces, ahora vamos a ver el documento de información del programa. Está en versión PDF y en versión multimedia. Cualquiera de las dos versiones contiene la misma información. En esta información del programa, entonces encuentro sobre el programa en general, la presentación, el número, la duración, la modalidad, la justificación, ¿sí? Todo lo que ustedes están viendo aquí en este momento. Me devuelvo a la carpeta de información del programa y encuentro el foro de dudas e inquietudes. Este foro de dudas e inquietudes es el foro que vamos a usar para poder comunicarnos. Cualquier inquietud que tengan sobre la plataforma, sobre el tema, sobre alguna evidencia, por favor me van a escribir a través de este foro de dudas e inquietudes y yo con todo gusto les estaría colaborando. Damos clic sobre ese título de foro de dudas e inquietudes y vamos a encontrar este botón verde de añadir un nuevo tema al debate. Ahí damos clic, colocamos el asunto, que recordemos que un asunto pues siempre resume como lo que nosotros vamos a dejar en el mensaje, ¿sí? Como para poder tener como un breve conocimiento de qué es lo que quiero saber. Entonces, el asunto, luego escribo el mensaje. Recordemos, dudas o inquietudes, plataforma, tema, evidencias, con todo gusto a través de este foro las estaría canalizando. Finalmente le damos enviar al foro y ella va a quedar publicada, como vemos aquí abajo, una que yo coloqué. Entonces, el asunto, y si yo quiero mirar lo que me han escrito los otros compañeros, pues simplemente doy clic y ahí voy a encontrar lo que escribieron. En este caso está mi secuencia, que fue lo que yo les escribí a ustedes. Listo, terminé de ver lo que tengo en información del programa, ya están las tres cosas, puedo ver lo que está en cronograma. Cronograma es el cronograma que se tiene planteado para la formación. Tenemos la fecha de inicio, que es 16 de septiembre, la fecha máxima que tenemos para recibir evidencias, y es el 16 de octubre, y la fecha en la que se cierra la formación. Se cierra el 18 de octubre, ese día a ustedes se les asigna el juicio, la evaluación final, que es aprobado, no aprobado, cancelado, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes hayan realizado. Después de este 18 de octubre, más o menos se esperan 10 días hábiles y pueden ustedes descargar la certificación para quienes hayan obtenido la aprobación. Vamos a encontrar tres partes en este cronograma, que son las actividades iniciales, la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2. Cada una de ellas tienen unas evidencias a desarrollar con las cuales se evalúan unos resultados de aprendizaje. Para las actividades iniciales, entonces, primero que todo lo que les indiqué hace un momento, que es actualizar los datos en el aplicativo Senasofía Plus. Segundo, enviar el documento de identidad. Deben enviar copia escaneada a través del curso del documento de identidad por las dos caras del documento de identidad, el documento de identidad que sea legible. Si ustedes desean colocarle por seguridad alguna marca de agua al archivo, lo pueden hacer. Lo importante es que con la marca de agua no vaya a ser tan oscura que no me permita visualizar los datos básicos, el número de documento y el tipo de documento, que es lo que se requiere revisar. De resto, ustedes le pueden colocar una marca de agua, válido solo para proceso de certificación del SENA, ¿sí? Lo que ustedes quieran colocarle lo pueden hacer. Enviarlo, ya ahora les indico por dónde envían este documento de identidad, participar en el foro social y elaborar un sondeo de conocimientos previos. Todas estas evidencias no hacen parte de la calificación final, por eso dicen que no son calificables, pero es importante que las desarrollen. Me permite el documento para el proceso de certificación, la actualización de datos para que sus datos estén bien y un certificado pueda pues estar acorde a su documento. Participar en el foro social pues me permite que yo los conozca y conocerme con el resto de compañeros.
Y el sondeo de conocimientos previos, pues para mirar pues en qué estamos en cuanto a plataforma, en cuanto a tema. Entonces, es importante que lo realicemos. Luego encontramos las actividades de aprendizaje 1. La actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2 son evaluables. Todas las evidencias son calificables. En este caso, para la actividad de aprendizaje 1 se tienen 2 evidencias calificables. Un mapa mental que se llama Hechos económicos de una empresa y una prueba de conocimiento Hechos económicos. El mapa mental se está dando un plazo para elaborarlo del 16 de septiembre al 23 de septiembre. Y la prueba de conocimiento del 24 de septiembre al 30 de septiembre, dándole tiempo que ustedes hayan estudiado el material. ¿Sí? Entonces, esas son las 2 evidencias que se tienen para evaluar en la primera actividad de aprendizaje. Luego tenemos la segunda actividad de aprendizaje, se tienen 3 evidencias evaluables. El taller de aplicación, consolidación de resultados y generación de reportes, la prueba de conocimiento, reportes y libros, y la participación en el foro temático Importancia de los estados financieros. Se van a desarrollar esas 3 evidencias del 1 de octubre al 16 de octubre. Algo que quiero aclararle y es, estas fechas de inicio y finalización en las entregas no es camisa de fuerza. Si usted se llega el 23 de septiembre y no ha podido elaborar el mapa porque estoy muy ocupado, pero pues lo puedo hacer despuesito, lo puedo presentar, los enlaces no se cierran ni cambia la calificación. Entonces, estos tiempos se dan para poder ayudarles a ustedes a organizar y que pues cumplan con un cronograma y no se vayan a ver como afectados en cuanto a tiempo. Pero quien no quiera trabajar con el cronograma, no hay problema. Todo está disponible del 16 de septiembre al 16 de octubre, que es la fecha máxima para enviar evidencias. Después del cronograma, encontramos las actividades iniciales. En las actividades iniciales entonces están las mismas que encontramos en el cronograma. Un link que me permite mirar cómo se hace la actualización de datos. ¿Sí? Aquí encontramos un documento que me da los pasos para actualizar datos. Y los datos, pues, por donde se realizan, por senasofiaplus.edu.co. Encontramos el foro social. El foro social es el foro en el que me voy a presentar. En el botón verde simplemente doy clic en añadir un nuevo tema al debate, coloco mi asunto, mi presentación y le doy enviar al foro. No es más lo que tengo que hacer. Si quiero ver las participaciones de mis compañeros, cuando ingrese acá al foro voy a encontrar las diferentes secuencias. En este caso, este curso aún no se presentó Karen. Ella lo hizo sobre la secuencia mía. Les doy clic en abrir mi secuencia y voy a encontrar la presentación de su compañera Karen Jimena Daza. Después de foro social, encontramos el sondeo de conocimientos previos. Para presentarlo, simplemente doy clic en el botón verde responda preguntas y puedo empezar a contestar el sondeo. ¿Sí? Después del sondeo, encuentro enviar documento de identidad. Aquí en actividades iniciales, enviar documento de identidad es por donde van a enviar ustedes el documento de identidad en un archivo PDF con las 2 caras del documento de identidad y que sea legible. Sea escaneado, sea con foto, pero que por favor sea legible. Para entregar simplemente doy clic en agregar entrega. Se me va a habilitar la opción de subir el archivo, lo busco en formato PDF, mi documento de identidad y le doy guardar cambios. Hasta ahí me está quedando en borrador. Y vamos a hacer como un ejemplo por aquí. Digamos, este es mi documento de identidad. Le digo, ya los cargué. Le digo subir este archivo y ya me está quedando acá. Si le digo guardar cambios, me está quedando en estado borrador no enviado. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta el estado de la entrega. Entonces, verifico que esté mandando el archivo correcto y simplemente en el botón verde le digo enviar evidencia. Listo, ya me cambió, me dice que si está seguro, le digo que sí,
entonces ya el estado de la entrega está enviado por calificar. Entonces, cualquier archivo que enviemos de evidencias, no lo dejemos en estado borrador. Finalicemos la entrega para que quede, pues, finalmente con estado enviado por calificar. Listo, esas son las actividades iniciales a desarrollar. Luego abrimos la carpeta de actividad 1. Encontramos la guía de aprendizaje. El curso tiene una única guía. Podemos encontrarla en el link que encontramos ahí. Esta es la guía, la podemos descargar si queremos guardarla nosotros, entonces no hay ningún inconveniente. La guía contiene las evidencias que ustedes deben desarrollar durante toda la formación. Encontramos el mapa mental, la prueba de conocimiento, el taller de consolidación, la prueba de conocimiento, reportes y libros y la participación en el foro Importancia de los estados financieros. Aquí a continuación encuentra como en detalle cada una de esas evidencias a desarrollar. Finalmente encontramos en la cuarta parte como ese resumen nuevamente de las evidencias a presentar. En la quinta parte el glosario de términos, en la sexta parte los referentes bibliográficos y la séptima y octava parte quienes elaboraron o modificaron la guía. Listo, después de la, perdón que se me cerró acá, después de la guía de aprendizaje, vamos aquí, guía de aprendizaje, encontramos el componente formativo. Estos que se llaman componente formativo son los materiales a estudiar. Este componente formativo, contabilidad y hechos económicos, es el documento de estudio durante esta primera actividad de aprendizaje. Entonces, di clic aquí en el banner naranja que dice clic aquí para acceder al recurso educativo y estoy ya en el recurso. Encuentro la tabla de contenido o el contenido del componente. Tenemos la introducción, el marco conceptual, la importancia de la información contable, lo que son hechos económicos, operaciones y registros contables, soportes contables y una actividad didáctica. Empiezo por introducción, entonces doy clic en introducción, leo lo que me dice la introducción y aquí en la parte inferior derecha tengo un botón rojo que dice continuar. Entonces él ya me lleva a la primera parte del contenido que es sobre mapa conceptual e importancia de la información contable. Entonces en esta primera parte me habla todo lo que tiene que ver con la historia de la contabilidad, cómo ha evolucionado, ¿sí? Todo. Vamos a encontrar estos bannercitos, entonces es importante que los vayan abriendo. Si hay una manito que les muestra ahí que sigan con el botón 2, 3, listo. Entonces de la historia empieza con el Imperio Romano, luego puedo leer sobre lo de Venecia, sobre el padre contable, que es Luca Pacioli, sobre los Estados Unidos, ¿sí? Que tiene que ver los Estados Unidos dentro de la historia de la contabilidad, Latinoamérica y finalmente en Colombia. Luego, desde la evolución, entonces empezamos con el ser asociativo, especialización en el trabajo, conteo y control, negociación, financiamiento y sostenibilidad. De esa forma tenemos que ir revisando el material. Luego encontramos todo lo que tiene que ver con la definición de contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Entonces, es esa disciplina que se encarga de consolidar, de registrar toda la información contable de la empresa. ¿Para qué? Primero que todo, para organizar. Segundo que todo, a través del registro que se realiza, entonces elaborar esos estados financieros, que es el resumen que podemos nosotros obtener en cuanto a todos los procesos que se realizaron en la empresa. Encontramos sobre el objeto de la contabilidad. Entonces, leemos acerca sobre ese objeto y podemos descargar este marco conceptual para la información financiera. A través de este botón rojo dice descargar, es un PDF sobre el marco conceptual de las normas NID. Entonces, es 70 hojitas, pero pues no necesariamente tienen que leerlas, pueden echarles un vistacito. Quienes estén interesados, entonces, realizan la lectura del documento.
Encontramos sobre los interesados a la información contable, entonces tenemos que dentro de la información contable tenemos unos interesados como usuarios internos y otros como usuarios externos. Como usuarios internos encontramos los accionistas y propietarios y los empleados. En interesados externos encontramos las entidades financieras, los proveedores, los clientes, el gobierno, las entidades de control y el público en general. Encontramos también aquí acerca de las cualidades de la información. Tenemos cualidades fundamentales y las cualidades de la información contable a nivel general. Entonces, fundamentales, la fiabilidad, si yo me paro ahí encimita del puntico, me despliego a que hace referencia a la fiabilidad y la relevancia. Igual en el puntico encuentro la definición de relevancia. Luego encontramos las cualidades de la información. Entonces, la comprensibilidad, paro ahí y puedo encontrar el concepto. 2, la comparabilidad, el concepto. 3, la verificabilidad. Y 4, la oportunidad. Entonces, luego encontramos sobre los fundamentos contables. Entonces, dentro de los fundamentos contables, aquí encontramos que nos empiezan a hablar ya de unas clases. En este caso, la clase activo, pasivo, patrimonio. ¿Sí? Encontramos acerca de lo que son los elementos de los estados financieros y encontramos un estado financiero muy importante que la mayoría de nosotros conocemos y es el balance general, ¿sí? Que es el estado financiero que muestra la situación actual de la empresa. En él vamos a encontrar 3 clases de cuentas allí con la cual se elaboran, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro del activo encontramos que están divididos en 2 grupos, el activo corriente y el activo no corriente. Entonces se dividen en 2 grupos, ya que el activo corriente son activos que se pueden convertir en un efectivo a un corto plazo y el activo no corriente, que son los que se demoran un poco más en poder convertirse en efectivo. Encontramos aquí otro anexo, que es otro PDF que podemos descargar, que es la clasificación del activo. Entonces aquí encontramos como ese cuadro de clasificación. Nos están hablando también dentro del material sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial en contabilidad nos habla que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Esto lo vemos reflejado nosotros, ¿dónde? En el balance de la empresa. Nos hablan también acerca del principio de partida doble. El principio de partida doble nos indica que los valores que sean registrados en los débitos deben de ser igual a los valores registrados en el lado crédito. Siempre debe de haber una balanza, un equilibrio. Todas las sumas de los débitos me debe dar igual a la suma de los créditos cuando yo realizo un registro. Entonces, encontramos aquí algunos ejemplos, ¿sí? La clasificación de los elementos del Estado y encontramos finalmente otro documento que podemos descargar que es sobre el marco conceptual para la información financiera. Entonces, este es el mismo que vimos hace un rato que está arriba. Listo, terminamos esta primera parte, damos continuar. La segunda parte ya nos habla de los hechos económicos, igual empezamos a revisar a qué hace referencia, a qué son los hechos económicos, cómo es la clasificación de estos hechos económicos. Resulta que cuando nosotros registramos hacemos uso de los asientos simples o de los asientos compuestos. Los asientos simples me está diciendo que es solamente cuando intervienen 2 cuentas. En un registro, 2 cuentas. Ejemplo, aquí estamos hablando de una consignación. Se consigna en el banco 1.000.000 de pesos, por lo tanto, ingresa a bancos el 1.000.000 de pesos, sale de caja el 1.000.000 de pesos. Si usaron 2 cuentas, es un asiento simple. Aquí es donde hallamos lo de la partida doble, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Se aplica la partida doble y se está haciendo uso del asiento simple. El asiento compuesto es cuando en el registro se usan más de 2 cuentas.
se da mucho cuando se hacen las compras o las ventas, porque ya las compras va los inventarios, el IVA, la retención, el lugar de donde sale el dinero o entra el dinero, ¿cierto? Entonces ese asiento compuesto se usa en más de 2 cuentas. Aquí hay un ejemplo de un asiento compuesto que están haciendo uso de 3 cuentas, los clientes, el IVA y los ingresos. Partida doble, la suma de los débitos igual a la suma de los créditos. Entonces, tener en cuenta muchísimo eso, la partida doble, siempre que realicemos un registro. Tenemos que encontrar el equilibrio. Encontramos también en el material sobre el concepto de la cuenta y la clasificación. Entonces, ¿qué es una cuenta? ¿Cuáles son las partes de una cuenta? Para que empecemos a familiarizarnos. ¿Cómo se clasifican las cuentas? También lo encontramos. Resulta que cuando nosotros vemos el plan único de cuentas, que es como esa Biblia del contador, ¿sí? Que es ese libro o ese listado donde se encuentra todas las cuentas con las cuales se trabajan en contabilidad. El libro que se realizó para poder unificar, que todos hablaran el mismo idioma, unificar todo lo que tenía que ver con las cuentas. Entonces, encontramos dentro de ese plan único de cuenta unas clases. Entonces, la clase 1, que es el activo, la clase 2, que es el pasivo, la clase 3, que es el patrimonio, la 4, que son los ingresos, la 5, que son los gastos, las 6, que son los 6 y 7, que son los costos, 8 y 9, que son las cuentas transitorias, entonces cuentas de orden deudora y cuentas de orden acreedoras. ¿Sí? Entonces, estas cuentas se agrupan. Entonces, encontramos dentro de ese grupo las cuentas reales o de balance. En este caso, la clase 1, la clase 2 y la clase 3 hacen parte de estas cuentas reales o de balances, activo, pasivo y patrimonio. Encontramos luego las cuentas nominales. Las cuentas nominales, entonces, encontramos los ingresos, los gastos y los costos, que sería la 4, 5, 6 y 7. Serían las que vemos aquí, ingresos, costos y gastos. Bueno, encontramos que cuando nosotros revisamos una cuenta, una clase, es muy importante conocer la naturaleza de esas clases. Entonces, el activo es de naturaleza débito, por lo tanto, aumenta en el debe, disminuye en el haber o en su lado crédito. El pasivo es de naturaleza crédito, por lo tanto, aumenta en su lado crédito y disminuye en su lado débito. ¿En dónde se ve esto? Cuando nosotros tenemos una cuenta, vamos aquí a mirar un momentico, vamos a dibujar una cuenta T como para poder entender un poquito más. Cuando nosotros tenemos esta cuenta T, ¿sí? La cuenta T me sirve para graficar una cuenta. Entonces resulta que yo tengo la 1110, que es bancos. Entonces siempre va identificada la T con el nombre de la cuenta. Listo, bancos. Al lado izquierdo queda el debe. Al lado derecho queda el haber. Entonces, en este caso, esta cuenta bancos es del activo. Entonces, ¿qué decía? Aumenta en su lado débito y disminuye en su lado crédito. Esto es lo que me está diciendo el material en esta parte, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo una cuenta del activo y registro en el lado débito, estoy aumentando el saldo. Pero si registro en su lado crédito, lo estoy disminuyendo. Entonces, para que entiendan un poquito más esta parte. Pasivo es de naturaleza crédito. Entonces, aumenta en su lado crédito y disminuye en su lado débito. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una cuenta del pasivo. Entonces vamos a decir la 2205, que son los proveedores.
proveedores. Entonces, en este caso, ¿a dónde aumenta ella? Ella aumenta en el haber. Este es pasivos. Este pasivo, esto que estoy aquí graficando es una cuenta del pasivo, aumenta en su lado crédito, disminuye en su lado débito, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Y así sucesivamente el patrimonio. El patrimonio de naturaleza crédito aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Los ingresos son de naturaleza crédito, por lo tanto aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Los gastos y los costos son de naturaleza débito. Aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Eso es. Luego encontramos aquí el catálogo de cuentas. Bueno, catálogo de cuentas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar a distinguir el código de una cuenta? Igual si ustedes abren el Plan Único de Cuentas, el put.com.co, también en esta parte superior les explican un poco acerca de eso. La codificación, cómo se analiza. El primer número me representa la clase, los dos primeros dígitos o números del grupo. Los 4 dígitos me está diciendo una cuenta y 6 dígitos me representa una subcuenta. Es lo mismo que encontramos nosotros acá. Esta parte que se las expliqué con el Plan Único de Cuenta, luego encontramos sobre los impuestos, entonces algunos de los impuestos que nosotros conocemos, como es el IVA. Encontramos sobre la retención en la fuente, encontramos sobre los gravámenes en los movimientos financieros, el impuesto de industria y comercio, que sería lo que es el ICA, impuesto de renta, impuesto al patrimonio. Encontramos información sobre ella dando clic en ese más. Luego vamos a ver sobre lo que es el ciclo contable, todo lo que tiene que ver con el ciclo contable. Y listo, hasta ahí vamos con la segunda parte, que hechos económicos. Luego la tercera parte ya nos habla de operaciones. Para esta primera partecita vamos a trabajar en ese mapa mental de la actividad que nos está pidiendo, la parte 1 y la parte 2 solamente, ¿sí? El mapa mental lo vamos a hacer con la información de la parte 1 y la parte 2 de este componente formativo. De todos modos, ustedes lo pueden seguir revisando, quienes quieran ir avanzando y no hay problema. Aparte es que es bastante información y la idea es que la vayan analizando. Entonces, creería que con esas dos partes inician ustedes y empiezan a elaborar lo que es el mapa mental que les están pidiendo como primera actividad. Bueno, entonces, listo. Ese es el componente formativo de esta primera actividad de aprendizaje. Después del componente formativo encontramos los enlaces de las evidencias. Entonces, me hablan del mapa mental, hechos económicos, los cuales ustedes entonces van a elaborar con la información de la parte 1 y parte 2 del contenido del componente formativo. Un mapa mental, dentro de la guía se les da un ejemplo de cómo se elabora un mapa mental. Aquí encontramos un archivo adjunto en el enlace que me describe nuevamente la información de la evidencia a desarrollar. Entonces me están diciendo que debo de leer el material, que debo de hacer un mapa mental en el que se identifique el tipo o clase de soporte que obedece. Bueno, todo esto debe contener el mapa mental, ¿sí? Dentro del mismo archivo encuentro ejemplos de cómo se elabora un mapa y unos enlaces de unos sitios en los que puedo elaborar el mapa mental y los tutoriales para que puedan entonces conocerlo. Igual en internet también encuentran más opciones, ustedes pueden usar cualquier herramienta. Si a alguien se le dificulta con alguna herramienta, entonces lo hacen a mano, toman una buena foto y me envían la imagen del mapa. Lo importante es que ustedes puedan elaborar la evidencia y poder presentarla usando cualquier herramienta, y en última, si no pueden hacer uso de alguna herramienta del sistema, entonces a mano. Para enviarla
Entonces ingrese al área actividad 1, actividad de aprendizaje mapa mental. En el botón verde le digo agregar entrega, cargo el archivo con el mapa, le doy guardar y finalmente le doy enviar. Recordemos que el estado de la entrega debe de quedar enviado por calificar. Después de esta actividad, listo, eso es lo que voy a presentar hasta el 23 de septiembre, o sea, desde ya hasta el 23 de septiembre. Sigo estudiando el componente formativo, lo termino todo y ahí sí presento la prueba de conocimiento de hechos económicos. Si yo no estudio todo este componente formativo, no abran la prueba. Estudien primero el material. La idea es que ustedes mismos se evalúen, no solamente por pasarla y ya, sino que ustedes aprendan. Entonces, estudien muy bien el componente formativo. Después de que lo estudien, ahí sí presentan la prueba de conocimiento. En la prueba de conocimiento es importante que la calificación esté por encima de los 70 puntos para que quede aprobada. De 70 a 100 puntos, la prueba queda con A, que sería aprobado. Si queda con menos puntaje, que sería D, que es del 0 al 69%, deben estudiar nuevamente el componente y presentarla de nuevo. Entonces, tienen otra oportunidad para que tengan en cuenta, entonces puedan presentarla. Después de que termine la actividad 1, van a encontrar la actividad 2, entonces este es el segundo componente. Recordemos que todo esto es durante toda la formación, o sea, de aquí al 16 de octubre. Este es el segundo material. Quienes quieran irlo viendo lo pueden hacer. Estas son las 3 evidencias a desarrollar. Cumpliendo las evidencias de la actividad 1 y la actividad 2 y aprobándolas es que certifico esta formación. Entonces, ¿cómo me voy dando cuenta de las calificaciones que llevo? Aquí dentro del menú, al lado izquierdo, encuentro un botón que se llama calificaciones. En ese botón yo puedo ir mirando mi avance. Tengo aquí la calificación por letra, entonces ahí es donde voy a encontrar A es aprobado, D es no aprobado, la retroalimentación que me dejen con respecto a los talleres, las evidencias a presentar, aquí las tenemos, y todo debe estar en la calificación en letra, debe estar aprobado para que puedan ustedes certificar el curso. Quienes tengan D pueden presentar nuevamente esa evidencia para que recuperen calificación. Estas sesiones quedan grabadas y se publican en esta área que se llama sesiones en línea. En grabaciones, sesiones en línea, les voy a ir publicando las grabaciones de estos encuentros, entonces por ahí los pueden encontrar. Aquí en enlaces de sesiones en línea, pues les voy colocando el enlace de la sesión que se tenga. Vamos a tener durante toda la formación 3 encuentros, este primero que fue el 18 de septiembre, y aquí en el cronograma tenemos las otras fechas. El 18 de septiembre la primera, 26 de septiembre la segunda y 3 de octubre la tercera. ¿Qué más ¿Todos son a la encuentro? misma hora? A la misma hora, por ahora está programado todo para la misma hora, sí señor. Cualquier novedad, como yo les publico 2 días antes lo de las sesiones, si hay alguna modificación, entonces yo les estaría informando a través del anuncio. Vale, gracias. Bueno, ¿qué más encuentro aquí en el menú principal? Después de sesiones, encuentro la biblioteca Sena, si ustedes quieren consultar algún libro, y entre eso pues les voy a recomendar uno que es el de Contabilidad Universitaria. Ingresan a la biblioteca Sena, la dirección es bibliotecasena.edu.co. Los libros los encuentran aquí en el área de base de datos. En base de datos van a encontrar como unas subbibliotecas, ¿sí? Como agrupados de acuerdo a los temas. Hay un libro aquí en esta de ebook que se llama Contabilidad Universitaria. Para ingresar, ingresan con el número de documento de identidad en los 2 campos. Con número de documento de identidad pueden ustedes ingresar y acceder a los libros. Por lo general, los libros que tienen acá en la biblioteca Sena no les permite descarga, solamente visualización, solo para consulta. Entonces,
El libro se llama Contabilidad Universitaria, es de McGraw-Hill. Quienes están hasta ahora empezando toda la parte contable, pues es un libro muy útil, ¿sí? Que les habla acerca de todo. Vamos a empezar aquí desde la página 8. Entonces, este es el tema que ustedes van a encontrar en la unidad 1, todo lo que tiene que ver con empresa, y pasan como la hoja, como cuando hacen, lo miran en el libro, a través de estas flechitas, página siguiente, página anterior, ustedes pueden ir mirando, ¿sí? El contenido, todo el contenido del libro, pero venga, les muestro el contenido para que se den cuenta que es muy útil para ustedes que están como en el proceso. En la unidad 1, todo lo que les habla sobre empresa, entonces sobre empresas, sociedades, comerciantes. En la unidad 2 ya les explican sobre lo que son las cuentas, qué es el esquema de la cuenta T, cómo es la clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas y lo que es el plan único de cuentas. En la unidad 3 ya les habla sobre la partida doble y la ecuación patrimonial, qué es partida doble, qué es ecuación patrimonial. En la parte 4 les habla sobre impuestos, IVA, retención en la fuente y el gravamen a movimientos financieros. En la parte 5, todo lo que son los soportes de contabilidad, en este caso, cuáles son los soportes internos y cuáles son los soportes externos. En la unidad 6, sobre los libros de contabilidad, entonces, cuáles son los aspectos legales que deben de tener y la descripción y registro. Y así sucesivamente, temas muy básicos en contabilidad y muy importantes. Entonces les sugiero y les recomiendo pues este libro. Les voy a mandar por aquí el enlace. Recuerden que para ingresar al libro simplemente dan clic acá en el chat, les dejé el enlace para que puedan buscar el libro en la biblioteca Sena. Cuando vayan a ingresar en los dos campos, el número de documento de identidad de ustedes para que puedan acceder a los libros de la biblioteca. Y lo mismo, de ahí pueden ustedes buscar cualquier otro libro de interés, desde que esté en la biblioteca se los deja pues consultar. Entonces tenemos acá diferentes grupos. Bueno, eso en cuanto a Biblioteca Sena. Después de Biblioteca Sena, ¿qué encontramos? Encontramos biblioteca, tutoriales. Aquí en tutoriales, pues ya es como a nivel general, un tutorial de qué es Sofía Plus, cómo es el buen uso de los foros, el reglamento del aprendiz Sena, los deberes y derechos de un aprendiz, cómo se descarga un certificado y el manual sobre el manejo de la plataforma o LMS. Entonces, eso es lo que encontramos en el menú. Ustedes pueden explorar, pueden mirar cada una de las partes y pues ir conociendo todo lo que tiene que ver con la plataforma. Eso sería lo que se quería compartir con ustedes en esta primera parte de la formación en cuanto a lo que tiene que ver con las actividades iniciales y la primera evidencia que es el mapa mental del primer tema que es sobre hechos o el primer material sobre hechos económicos. No sé si se tenga alguna inquietud hasta aquí. ¿Inquietudes o quedó clara la información? Todo claro. Ok, Santiago, muchas gracias. Bueno, entonces si está todo claro, unas últimas recomendaciones para realizar el cierre de la sesión. Por favor, no olviden enviar el documento de identidad a través de la carpeta de actividades iniciales que se ha enviado por los dos caras y en formato PDF. Actualizar los datos en Sena Sofía Plus. Cualquier inquietud, recuerden que estoy atenta a través del foro de dudas para poder pues, colaborarles. Las evidencias solamente se califican y se revisan cuando son enviadas por la plataforma. Todo por la plataforma, por favor. Tanto plantear las inquietudes como para enviar las evidencias, todos a través de la plataforma. La totalidad de evidencias se deben de presentar y aprobar para certificar la formación. El tiempo es suficiente. Entonces, todo debe estar aprobado. Se les da oportunidades para quienes de pronto no aprueben en la primera oportunidad. Entonces,
la aprueben como segunda vez. El plazo máximo para trabajar todas las evidencias, 16 de octubre. Esta es la fecha máxima para que puedan elaborar la totalidad. Todo está disponible y estará disponible hasta el 16 de octubre. Si no se tienen inquietudes, les agradezco mucho la participación. Nos estaríamos encontrando en la siguiente sesión, de acuerdo pues a la fecha del cronograma. Muchísimas gracias y una feliz tarde para ustedes. Santiago y Maite, feliz tarde. Por favor, cerrar la sesión para poder terminar. Gracias, Vale, profe. igual, gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Feliz Chao. tarde.